autoridades presentes, funcionarios, público en general. Como en otras oportunidades, nos convocamos cada 9 de julio para evocar aquella histórica jornada de 1816, cuando un pequeño grupo de representantes del extenso territorio que se conocía entonces como Provincias Unidas, confirmó en un acto soberano y colectivo a través de una declaración formal su intención de poner fin a siglos de dependencia política y económica con la monarquía colonial española, y renunció además a la posibilidad de toda otra dominación extranjera. Hoy, cuando se cumplen 200 años de la declaración de la independencia argentina, todos los habitantes de esta tierra recordamos lo que aprendimos en la edad escolar, que esa fue una decisión tomada por el Congreso, que sesionó en la ciudad de San Miguel de Tucumán, que fue proclamada el 9 de julio de 1810 en la casa propiedad de Francisca Bazán de Laguna. Y otros descubrimos con el tiempo que la antigua y remodelada casita de Tucumán fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. Hago estas mínimas referencias alegóricas porque entiendo que, a pesar de su importancia, la historia de los pueblos no puede ni debe ser solo un compendio donde se acumulen de manera prolija y ordenada nombres, cifras y lugares, o una sucesión de fechas instaladas para su simple evocación en un calendario de efemérides patrias. Porque es en esos mismos datos de la historia donde se encuentra y emerge en toda su dimensión el relato más profundo y genuino de un esforzado proceso de emancipación nacional que comenzó en 1810 y aún antes, con las invasiones inglesas, y que llevaron adelante desde entonces varias generaciones de hombres y mujeres de esos extensos territorios en condiciones totalmente desfavorables, con la precariedad más absoluta de entonces. Desde la conformación del primer gobierno patrio, sin injerencia de España en 1810, se había desatado una larga guerra independentista, de la cual muy pocos se animaban a vaticinar de forma explícita cómo terminaría, no solo por las dificultades económicas a que había que hacer frente y la tenaz resistencia por parte de los ejércitos realistas, también porque no eran pocas las diferencias internas respecto a cómo organizar el nuevo país todavía inexistente, y las rivalidades se dirimían con golpes de mando, encarcelamientos, campañas militares, etc. Aún así, sin consensos definidos y con grandes turbulencias, el proceso independentista avanzaba. En 1815, tras la deposición de Alvear como director supremo, ocurrido el 15 de abril, el director interino Ignacio Álvarez Tomás envió una circular a las provincias invitándolas a realizar la elección de diputados para un Congreso General que se reuniría en Tucumán, y pronto comenzaron a ser electos en las provincias los diputados, que se reunirían para inaugurar ese nuevo Congreso Constituyente. Entre las instrucciones que las provincias, no todas, daban a sus diputados, se encontraba la de declarar la absoluta independencia de España y de sus reyes. Pero Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la Banda Oriental decidieron no enviar representantes, ya que integraban la Liga Federal bajo el liderazgo de Gervasio Artigas, que mantenía una situación de guerra de hecho con el gobierno central de Buenos Aires. Tampoco asistieron diputados de Paraguay y del Alto Perú, con excepción de Potosí, Charca, Chuquisaca y Cochabamba. Y hubo que vencer, además, la renuencia a participar de los representantes del centralismo porteño de entonces y de la desconfianza que estos, a su vez, inspiraban en el resto de los congresales. Entre tanto, el gobierno no podía resolver los problemas que se planteaban: la propuesta de organización alternativa de Artigas, los planes de San Martín para reconquistar Chile, los conflictos con Güemes y la invasión portuguesa a la Banda Oriental, entre otros. Finalmente, el 24 de marzo de 1816 fue inaugurado el Congreso de Tucumán. El porteño Pedro Medrano fue su presidente previsional, y los diputados presentes juraron defender la religión católica y la integridad territorial de las Provincias Unidas. Y durante varias semanas se discutieron los alcances de sus atribuciones y su funcionamiento interno, además de tomar decisiones de política nacional e internacional.
Como el cuerpo tenía la facultad de intervenir en casi todos los asuntos que se presentaban a su consideración, esto provocaba interminables debates. Como vemos, y es uno de los grandes mensajes de la historia para todas las generaciones futuras, nada fue sencillo, mágico o inmediato para aquellos congresales, ante tanta incertidumbre y la falta de certezas y herramientas para enfrentar tanto futuro desconocido. Se fundaba una patria, con pretensiones de ser una gran nación, pero que ni identidad ni nombre tenía. En tal sentido, recordemos que la primera Junta del Gobierno, a partir de aquel 25 de mayo, utilizaba el nombre de Provincias Unidas del Río de la Plata, al igual que los gobiernos que le sucedieron, hasta que en 1816 el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las Provincias Unidas del Sudamérica, nombre que se mantuvo aún en la Constitución de 1819. Recién y oficialmente se utilizó por primera vez la denominación República Argentina en la Constitución de 1826. Tampoco, y durante el tiempo, hubo un 9 de julio para conmemorar como lo hacemos en la actualidad, aunque el 6 de julio de 1826, el entonces presidente Bernardino Rivadavia ordenaba, a desgano y con restricciones, que el 9 de julio se conmemorase junto con el 25 de mayo, pues consideraba que la repetición de estas fiestas ocasionaría perjuicios de consideración al comercio y la industria. Fue Juan Manuel de Rosas durante su segundo gobierno y a punto de celebrarse los 20 años de la Declaración de la Independencia, quien dispuso, mediante un decreto promulgado el 11 de julio de 1835, que la celebración del 9 de julio debía hacerse con los mismos preceptos que el 25 de mayo y se celebrara en misa solemne con Te Deum en acción de gracias al Ser Supremo por los favores que nos ha dispensado en el sostén y defensa de nuestra independencia política, pronunciándose un sermón análogo a esta memorable fecha. Volviendo a los tiempos del Congreso de Tucumán, el historiador Carlos Páez de la Torre nos relata que los congresales, que fueron finalmente 33, empezaron a llegar en los últimos días de diciembre de 1815. Más que fatigados por los infernales caminos, la gran mayoría no había puesto además jamás el pie en la ciudad en la que iban a deliberar. No había mucho que ver. El centro de todo era la plaza, nombre pomposo para un espacio abierto donde pastaban los animales. De la descripción que hacía Páez de la Torre del Tucumán de la época, se desprende que la ciudad tenía mucho de aldea todavía. Al frente se alzaba el cabildo de 2 plantas y 8 arcos sin torre. Las iglesias eran insignificantes, salvo de la de San Francisco, erigida por la expulsada Compañía de Jesús. La chata edificación parecía más o menos compacta en las pocas cuadras inmediatas a la plaza. Después se hacía salteada, pero prácticamente desaparecía más allá de la ronda. Caballos y carruajes excavaban la superficie de las calles de tierras. También señala, raramente se veía una vereda de ladrillos ceñido por tirantes de quebracho. Las diversiones públicas eran escasas, además de las fiestas religiosas que terminaban con bailes y juego, solo un par de mesas de billar y otras tantas canchas de bocha. La vida de la ciudad duraba lo que la luz del sol, y después se trancaban las puertas y la familia comía a la luz de las velas. Solo algunos mozalbetes en tren de juerga se atrevían a caminar durante la noche. Fue así, y en esa ciudad, que el martes 9 de julio de 1816, a eso de las 2 de la tarde, los diputados se pusieron de pie y aclamaron la independencia de las Provincias Unidas en América del Sur, de la denominación de los reyes de España y su metrópolis. Y 10 días después se agregaría la frase, y de toda dominación extranjera. Finalmente, el 21 de julio, fue jurada la independencia en la sala de sesiones por los miembros del Congreso, ante la presencia del gobernador, el general Manuel Belgrano, el clero, comunidades religiosas y demás corporaciones presentes. Después de casi 4 meses de sesión, el Congreso proclamó ese día la existencia de una nueva nación libre e independiente de España u otras naciones. Si miramos los hechos históricos como parte de un largo proceso aún inacabado e inconcluso,
vemos que nuestra historia patria, que se iluminó de manera distintiva aquel 9 de julio de 1816, no comenzó ni terminó en aquella fecha. Por eso, al cumplirse en esta oportunidad el bicentenario de la patria, entiendo que se hace necesario recordar y reflexionar sobre otros aspectos insoslayables de la historia argentina, nuestra historia, la que nutre y enriquece innumerables hombres y mujeres anónimos, de a pie, a través de su inquebrantable esfuerzo cotidiano y su profundo compromiso por el otro, porque efectivamente la patria somos todos y todas, y porque la historia tiene mucho más para decirnos sobre el presente que sobre el pasado mismo. Desde aquel comienzo libertario de 1810, demoramos 6 años para declararnos independientes. Después, más de 50 para sancionar una constitución federal, la de 1853, con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Y 106 años para elegir a nuestro primer presidente popular, Hipólito Yrigoyen, a partir de la ley Sanz Peña. Pensemos que en 1922 Yrigoyen le transfirió la presidencia a Alvear. Luego, en el 28, Alvear le transfirió la presidencia a Yrigoyen, quien no pudo terminarla. En ese tiempo pasado, solo concluyeron sus mandatos Agustín Justo, fraude mediante, y Juan Domingo Perón en su primera presidencia, ya que entre 1930 y 1983 los argentinos sufrimos 6 golpes de Estado y 32 años de gobiernos militares. Y para volver a ver la transferencia de un presidente democrático a otro, hubo que esperar a 1989, 61 años después, cuando Raúl Alfonsín, que debió recortar su mandato, le entregó la presidencia a Carlos Menem. En esta somera descripción, que nos deja unos cuantos mensajes, vemos que nada es posible sin diálogo intersectorial, sin autocrítica y sin rescatar los elementos positivos de los otros. Aprendimos a valorar la democracia como un sistema destinado al bien común, pero que requiere necesariamente de coincidencias básicas entre oficialistas y opositores, de cualquier nivel y jurisdicción, para obtener los mejores resultados. Los argentinos hemos experimentado amargamente. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos ocurre cuando perdemos de vista estas circunstancias? Estos tiempos del bicentenario debieran servir para reflexionar profundamente y hacer un gran acuerdo nacional en cada provincia, cada municipio y en cualquier lugar de nuestro territorio, construyendo ciudadanía responsable, para que los habitantes sean ciudadanos con derechos, pero también con obligaciones. Está claro también que esto requiere de funcionarios que estén a la altura de las circunstancias. Claro está que ninguna de estas cosas sería posible sin una sociedad dispuesta a plantear y avanzar con estos objetivos, como lo hicimos en esta ciudad con vecinos e instituciones que adhirieron en su momento al Pacto de los 150 años, a través del Cabildo Abierto, que desde entonces debate y enriquece con propuestas múltiples aspectos de la compleja y dinámica realidad que esperancía. Porque hoy la patria cumple 200 años y aunque aquellos sueños épicos y fundacionales parecen cosas del pasado, asistimos a diario a nuevas y complejas formas de colonialismo y enajenación del ser humano. En la actualidad, entre otros aspectos, aquella lucha por la libertad debe ser la pelea por la inclusión y contra todas las formas de pobreza. La gesta por la independencia actual debe ser la batalla por mantener la dignidad del hombre y la mujer que no pueden sustentar a su familia, pagar sus gastos, educar a sus hijos, honrar sus deudas y realizarse por medio del trabajo, la cultura y el libre pensamiento ante los cantos de sirena de dioses del mercado, gurúes financieros y el uso irresponsable de las modas y las nuevas tecnologías que generan y estimulan a una insaciable sociedad de consumo. Porque ninguna de esas tentadores modelos ofrecen al ser humano libertad, dignidad o independencia alguna. En este día tan especial, finalmente, quiero agradecerles la presencia de todos ustedes y en particular de las delegaciones escolares e instituciones de las ciudades, quienes junto a la gran familia esperancina
hacen patria todos los días con su responsabilidad, compromiso y profunda sensibilidad social, sosteniendo en el tiempo y con acciones concretas los valores del trabajo, el esfuerzo y la solidaridad que nos legaron nuestros ancestros fundadores. Muchas gracias y feliz Día de la Patria.